Hola, buenas tardes. Este es el panel de diversidad e inclusión corporativa, discurso romántico o tendencia consolidada. Nos acompañarán Adela Giral, directora ejecutiva de Personas de Gentera. Gracias, buenos días. Está Marco Guimares, vicepresidente de Técnica y Manufactura de Nestlé México. Gracias. Karen Farías, directora de ESG y Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Coppel. Gracias. Y Mary Rose Villegas, experta en diversidad e inclusión de Hogan Lovells. La diversidad e inclusión dentro de las empresas últimamente ha tomado muchísima relevancia, especialmente en meses como marzo o junio. Vemos a muchas empresas subirse al discurso de la diversidad y la inclusión. Pero ¿qué tanto es realmente, se queda en el discurso romántico o hay acciones concretas y ya es una tendencia consolidada? Mary Rose Villegas, ¿cómo crees que se puede diferenciar este discurso de un compromiso real de las empresas? Yo creo que hay diferentes acciones que las empresas pueden ir adoptando que realmente marcan la diferencia entre nada más un tema de cómo me veo hacia el exterior, de tener grupos y conformar equipos diversos nada más por un tema de así me conviene, a realmente tener políticas que estés aplicando y acciones reales que estés teniendo hacia el interior. Creo que una de las cuestiones principales en donde uno se da cuenta que las empresas realmente están siendo diversas es en el tema de quiénes están teniendo la oportunidad de crecer, uno, y dos, las decisiones, o sea, en dónde están concentrados los grupos de poder. O sea, creo que ahí es donde realmente y hacia donde tenemos que abocarnos. Finalmente en México sí estamos dando la batalla, creo que estamos pasos atrás de otras latitudes, pero sin duda creo que hay organizaciones. Hogan Lovells es un despacho global que tiene presencia en 23 países con 47 oficinas y finalmente traemos como que todo ese tema también muy global, en donde también desde México estamos dando nuestro tema, ¿no? Y 8M estamos finalmente dando también de qué hablar a nivel global con todo el activismo que estamos teniendo, pero sin duda creo que son esas acciones las que realmente pueden diferenciar entre tener cuotas nada más de paridad, una paridad nada más por encimita, a en realidad tomar acciones en las cuales puedas tú, como empresa, como organización, como despacho, como lo que seas, realmente tomar estas decisiones en las cuales a tus grupos diversos, llámese mujeres, llámese comunidad LGBTQ, llámese personas con discapacidad, llámese a cualquier minoría, ¿qué oportunidades reales les estás dando dentro de tu empresa? Buenísimo. Adela Giral, en este sentido, por ejemplo, ¿qué acciones o políticas realiza Gentera para justo pasar a estas acciones reales que comentan? Pues mira, creo que esa es la importancia de tener un plan a nivel de empresa. Ayer vi la película de King Williams con la famosa frase de Benjamin Franklin de "If you fail to plan, you plan to fail". ¿No? Y de ahí la importancia de tener planes, de ahí la importancia de que sean planes que se expandan en todos los niveles de la organización y a lo largo del año. Claro que marzo es un mes que nos ayuda mucho, nos da mucho impulso, nos cargamos de energía desde los memes que empiezan a circular, las frases de apoyo, las redes de apoyo. Entonces es un mes que es bonito por eso, porque nos reenergiza en estos planes, pero al menos nosotros tenemos un plan que va para todo el año y en todos los niveles. Justo este año estamos con un entrenamiento que a mí me emociona mucho, que es el de sesgos inconscientes. Yo cuando tomé este curso la primera vez hace como 8 años, dije, wow, es la primera vez que veo como un breakthrough de cómo pelamos esta cebolla de la diversidad y la inclusión y cómo vamos hacia adentro nosotros mismos y qué podemos hacer, cómo podemos hacer más consciente todos estos sesgos que tenemos, y los tenemos todos, no importa de dónde vengamos, no importa la edad que tengamos, todos tenemos sesgos. En la medida que los conocemos, mejoramos en nuestro autoconocimiento y mejoramos en ir filtrando qué sesgos nos sirven y cuáles realmente nos están poniendo barreras a nosotros o a nuestros equipos de trabajo. Claro. Karen, dicen que lo que no se mide no existe. Entonces, ¿cuáles son como los principales indicadores que las empresas deberían de estar midiendo para que realmente la diversidad aporte a la innovación y al compromiso de las empresas?
Muchas gracias. Mira, la verdad es que me da mucho gusto escuchar que tanto lo que dice Mary Rose, ahorita compartir desde Gentera, ¿no? Que pensamos prácticamente igual. Esto es muy cierto, ¿no? Lo que no se mide, pues realmente cómo podemos controlarlo. Es muy importante que identifiquemos en dónde estamos para saber a dónde queremos llegar y de pronto entender realmente cuál es el compromiso que vamos a querer como empresa, ¿no? Hoy entendemos que a lo mejor una política de equidad, de diversidad, no es suficiente, es un statement, pero realmente tenemos que hacer todo el mecanismo de cómo vamos a juntar y hacer nuestros procesos, de cómo vamos a cambiar nuestros sistemas para que realmente podamos, pues, contener a la política, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Nosotros ahorita en Grupo Coppel, pues una empresa de más de 120,000 colaboradores, en donde el 52% somos mujeres. Tenemos una política de equidad, diversidad e inclusión laboral, sin embargo, sí tenemos muy claro de cuáles son los programas o los gaps en donde nosotros tenemos que estar impulsando, ¿no? Entonces, tenemos un programa de inclusión laboral donde hoy estamos trabajando junto con ACNUR para que haya refugiados en nuestras operaciones. Estamos también pues trabajando de la mano con el Teletón ahorita en una alianza en la cual identificamos todos esos espacios o no vacantes, más bien todos los puestos que nosotros pudiéramos tener que pueden ser susceptibles a que alguien con alguna discapacidad pudiera a lo mejor entrar a nuestra operación. Entonces, esto es como identificar qué tenemos para entonces saber qué tendríamos que medir, ¿no? Hoy hay mucho el tema del liderazgo, de mujeres en liderazgo, hay un KPI, el año pasado fuimos acreedores de un crédito sindicado por 45,000 millones de pesos, en donde uno de los KPIs que pusimos para medir en cada uno de nuestros años, por 5 años, es precisamente la posición de las mujeres en liderazgo. Entonces, bueno, hay que trabajar en ello. Entonces, realmente creo que más que métricas, obviamente tenemos que tener que medir, pero tenemos que entender muy bien en dónde estamos para saber qué queremos. No todos las políticas o las propuestas que nosotros damos de compensaciones o de beneficios son para todos. Entonces, creo que eso es importante que como organizaciones tenemos que escuchar cuál es la necesidad de nuestra empresa. Está buenísimo. Y Marco, diversos estudios han demostrado que las personas cada vez prefieren más aquellas marcas que pasan del discurso a la acción. ¿Cómo logra esto Nestlé? Y desde tu área técnica, por ejemplo, ¿cómo es que aportan mayor diversidad a la productividad? Mira, para Nestlé el tema principal es, nuestra cultura es basada en respeto. Y el respeto empieza por respetar la diversidad y fomentar la inclusión. Entonces, Nestlé en México ya tiene 44% de gender balance. Mi área era la área que teníamos menos gender balance. Teníamos, cuando llegué, en torno de 24. Hoy llevamos 38%, ¿no? Entonces, el plan fue básicamente trabajar mucho con las fábricas. Yo tengo responsabilidad por las fábricas y por la área técnica, en cambiar mucho este mindset, ¿no? Y eliminar justamente este sesgo. Y dejar muy claro que el talento no tiene género, ¿no? Entonces, lo que nosotros, logré mostrar a ellos que cuando teníamos este filtro de a veces no aceptar mujeres en algunas posiciones, estábamos perdiendo talento, ¿no? Y una vez que tú logras quebrar esta barrera, esto crece de forma muy natural, ¿no? Entonces, yo creo que esto hemos logrado en todas las áreas de la empresa. Tenemos una persona que hoy es un Chief Diversity Officer, ¿no? Que trabaja con un comité justamente para tener políticas y métricas que podamos medir que en los diversos niveles de la empresa estamos eliminando estos filtros, ¿no? Estas barreras. Mary Rose, retomando un poco lo que decías hace rato, muchas veces cuando hablamos de inclusión y diversidad, las empresas y en general las personas nos abocamos mucho únicamente a temas o de género o de preferencia sexual. Pero ¿qué pasa también con esa representación, por ejemplo, de personas indígenas, de afrodescendientes? ¿Cómo tú crees que, por ejemplo, la implementación de cuotas de género puede ser un primer paso para que tengan una mayor representación? Mira, podemos pelearnos mucho con el tema de las cuotas de género, ¿no? Finalmente es una puerta que se ha abierto,
desde el ámbito político hasta el ámbito privado, en el cual finalmente se dan estos espacios para los grupos diversos o subrepresentados, como nos gusta llamarlos. Entonces, por más que nos podamos pelear con la idea, ahí está y finalmente se ha logrado abrir esa puerta. Creo que ahora es la labor de las mujeres y de todos los que pertenecemos a grupos subrepresentados de ser los más capaces, los más inteligentes, los más trabajadores y de demostrar que donde estamos no es por una cuota, sino es porque realmente te has ganado por capacidad ese lugar, ¿no? Primero que nada. Pero también hay que hablar mucho en México sobre el tema de la movilidad social y creo que ahí esto es importante. Decíamos que en México nacer mujer, indígena y si tienes una discapacidad, estás probablemente en lo más apartado de la cadena de desarrollo. Entonces, en este aspecto creo que hay que hablar mucho sobre movilidad social. Hace poco estuve en un summit donde participaban Twitter, Facebook, Amazon, etcétera, y en este summit se hablaba sobre lo importante que es también que cuando tú tienes tus vacantes, no en todas las vacantes quieras a los top 10 de las top 10 universidades del país en el que estés hablando, que no necesitas que de entrada hablen pero inglés, pero chino, y si hablan portugués o portuñol ya llevan una ventaja, que realmente al momento en el que tú diseñas tus vacantes, también des oportunidad a que haya esa movilidad social, que tengas esa sensibilidad y estés dispuesto también a capacitar. Miren, en el mundo como se ha movido el tema de la diversidad es porque también esas empresas lideradas a veces, o sea, a las mujeres les ha costado llegar. Cuando llegan, entonces empiezan a abrirle la puerta a otras mujeres. Pero lo mismo ha pasado con todos, pues. O sea, si tú tienes esa oportunidad para que haya movilidad social, dásela. Si tú puedes hoy darle la oportunidad a una mujer indígena, en mi caso, por ejemplo, en los despachos de abogados, si tienes la posibilidad de apoyar a un estudiante para que si le gusta el derecho lo estudie y luego la puedes contratar, estarás realmente rompiendo esa cadena de la falta de movilidad social que en México es súper difícil. Oye, yo quisiera sumar, me encanta lo que dices, porque en Gentera, bueno, en Banco Compartamos, que es una de las principales empresas de Gentera, precisamente nuestro target son las mujeres no atendidas por las instituciones financieras. Entonces vamos a ese segmento de la pirámide y bueno, pues qué mejor que tener mujeres atendiendo a esas mujeres, porque tienes mucha más sensibilidad de lo que implica para una mujer en México que no tiene acceso a créditos, que no tiene acceso a recursos financieros, el poder enfrentar, pues probablemente en muchos casos, tener que mantener una familia, sacarla adelante, cuidar a adultos mayores. Entonces, me encanta lo que dices, porque creo que junto a la diversidad de género tenemos todos, desde nuestras distintas trincheras, que trabajar por esa movilidad social. Les comparto porque fue una historia bonita. Dentro de Gentera tenemos historias preciosas porque precisamente tratamos con esta base de la pirámide, pero internamente fuimos mentores de los jóvenes construyendo el futuro. Y es increíble ver cómo cuando los jóvenes tienen el role model de alguien que ha sido capaz de estudiar y mantener un trabajo, su vida puede cambiar, ¿no? Entonces, pues quería sumar eso porque la parte de movilidad social junto con la de género es algo que nuestro México y muchos otros países de Latinoamérica necesitan, ¿no? Y si me permites ahí, perdona, nada más sumar, nosotras que estamos en el medio, ¿no?, de esta parte de la inclusión financiera, también es un tipo de inclusión, ¿no? Entonces, nosotros normalmente estamos hablando mucho, pues, de las mujeres. Cada vez hay más instituciones financieras que dan más servicios a las mujeres. Sin embargo, ¿qué pasa con quienes no pueden, como en este caso, por ejemplo, los refugiados, quienes no pueden llegar a tener o a entrar al sistema? Porque no hay oportunidad, porque no tienen documentos, a los jóvenes, cuántos, de verdad hoy estamos pensando en cuántos jóvenes no están estudiando, cómo vamos a hablar de movilidad social, ¿no?, y de realmente cambiar lo que tus padres traían de su historia si no hay estas oportunidades para abrir realmente algo tan básico como una tarjeta de nómina, ¿no?, donde te puedan depositar un débito, tener acceso a un crédito, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí las empresas que estamos en estos temas también de servicios financieros tenemos un gran reto, ¿no? Y quisiera yo ahondar, hay por ejemplo un programa muy interesante dentro de Hogan Lovells a nivel global que estamos también aplicando en México, que es un sponsorship program y que lo comparto como una de nuestras mejores prácticas, porque tienes a los socios, no nada más en México, sino a nivel global, siendo mentores de abogadas de todos los niveles, para que justo no vas a ver con ellas un asunto en particular, sino realmente van a abrir
los oídos, y yo siempre digo el corazón, hacia las necesidades que tienen pues los grupos subrepresentados, en este caso las mujeres, para ir avanzando, pero ¿qué es a lo que te estás enfrentando? Porque muchas veces estas políticas o estos programas vienen desde afuera, ¿no? Escuchar creo que también es importante, y escuchar cuál es el reto que nosotras también como mujeres profesionistas estamos teniendo, que lo escuchen quienes están tomando las decisiones, puede realmente cambiar esa parte, y a ti te sirve muchísimo porque también estás escuchando de uno a uno también cuál es la historia de quienes ya llegaron ahí y qué herramientas te dan para que puedas llegar. Está buenísimo. Quiero retomar un par de puntos. Uno es lo que decía, por ejemplo, Marco acerca del talento, ¿no? Que si se requiere este talento, que si no incluyes estas personas dentro de tu operación, pierdes este talento. Por otro lado, también está esta falta de movilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuál es el papel de las empresas que deben de tomar para que haya más oportunidades? No nos quedemos a nivel profesionistas, sino todas estas personas que no pueden acceder a educación de calidad, por ejemplo. ¿Cuál sería el papel de estas? Mira, mucho de lo que nosotros hacemos, porque tenemos miles de promotores en campo, cuyo perfil es el que tengan a la mejor secundaria o prepa trunca. Una vez que empiezan con nosotros, les damos acceso a que puedan terminar su carrera. Por eso es que digo que hay historias bien bonitas de gente que ha terminado su carrera profesional, que ha crecido dentro de la pirámide, o sino que simplemente ha mejorado, ha acabado su carrera y ha ido a otra empresa, ¿no? O sea, todo el que es tocado por Banco Compartamos de alguna manera mejora su experiencia de vida, ¿no? Y creo que ahí es lo importante como empresas, que tenemos que tener ese feeling de en dónde meto qué filtros y para qué, ¿no? Yo soy de la UNAM, orgullosamente Puma, pero infinidad de empresas dicen no contrates más que de universidades privadas. ¿Cómo por qué no? O sea, el IQ no está repartido por código postal en ninguna parte del planeta, ¿no? Entonces, es increíble ver cómo tomamos, hablando de los sesgos inconscientes, cómo heredamos ciertas restricciones simplemente porque, pues, así lo pedían aquí, así se hace siempre. Y creo que la invitación de foros como este es a que todos aquí reflexionemos en qué filtros estamos poniendo, no solo al reclutar, al crecer a la gente, al participar en un equipo, cuando escogemos ahora en estas organizaciones Agile, que todos los días los equipos cambian, ¿a quién estás escogiendo y por qué? ¿Qué te trae cada uno a la mesa? Entonces, entre más nos conocemos todos, más vas aprendiendo que esta diversidad viene y enriquece las decisiones y los diseños, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nestlé, específicamente, justo cómo crecer a la gente ahí, sobre todo en áreas tan técnicas como es la parte de manufactura. Bom, primeiro, se encontra, o sea, nas universidades em México se encontra tantos homens como mulheres muito bem capacitadas. Lo que nosotros teníamos era una forma de hacer la selección que de cierta forma privilegiaba a los hombres, ¿no? Entonces colocamos metas muy claras con relación a esto. Yo personalmente antes era muy en contra de tener las cotas, pero lo que aprendí con las cotas es que si dejamos el nivel de exigencia igual, cambiamos la forma de seleccionar y encontramos el talento. Entonces, y ahí encontramos tanto hombres como mujeres. El año pasado inauguramos una fábrica en Veracruz de cafés, la cuarta mayor fábrica del mundo de café soluble. La primera está aquí en Toluca y logramos empezar con 52% de mujeres y 48% de hombres, ¿no? Y exactamente con el mismo talento, con el mismo perfil. Si tenemos que entrenar, podemos entrenar cualquier uno de los dos y desarrollar cualquier uno de los dos. Y el talento inicial que necesitamos no depende de género, ¿no? Esto es para mí el aprendizaje principal. Y otra es la cuestión también de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Esta fábrica también ya tenemos 3%, queremos llegar a 5% este año, porque también tiene un talento específico y es solo saber elegir bien y para qué posición, ¿no? Y con esto se crea un ambiente bastante saludable de trabajo y de inclusión. De acuerdo, para Karen, de acuerdo con un estudio de McKinsey, el 70% de las organizaciones falla al implementar políticas de diversidad e inclusión. ¿Por qué crees que cause tanto trabajo el implementarlas? ¿Y cuáles son los retos y obstáculos a los que se enfrenta la organización que permite hacia
O sea, sabes que desde los líderes hacia abajo. Mira, hace rato comentaba eso de que a lo mejor una política no es como suficiente hoy, ¿no? Creo que es muy fácil poder decir, es más, hasta casi copiar otras políticas, otros a lo mejor enunciados de lo que hoy está muy de moda. Sin embargo, creo que si no, como organización, revisas qué es lo que necesitas para contener esa política, pues entonces ahí es donde fracasas, ¿no? Si no realmente conoces a tu gente, si no conoces de lo que eres capaz de ofrecer, ¿no? Pues entonces vas a caer en una contradicción importante. Entonces, cuando hagas programas o cuando digas que eres inclusivo, por cierto, en tu política que eres inclusivo y no tengas las condiciones a lo mejor, ¿no? Para, es más, los mismos espacios físicos de tu empresa y va a haber alguna persona, ¿no? Que diga, ¿y dónde está esa inclusión? O este tema tan trillado de cómo hacemos el lenguaje incluyente. ¿Qué tanto realmente vale la pena tener un lenguaje incluyente cuando tus acciones no van de la mano con lo que tú estás haciendo realmente, ¿no? Entonces, creo que ese es lo más importante. Una política no significa el todo, más bien es el proceso que vas a tener que acompañar con tu política. Entonces, en cuanto a retos, creo que yo ubico dos principalmente. El primero, el de realmente hacer todos los sistemas, los procesos debidos para que contengan lo que tú estás diciendo. No solamente es el compromiso y el decir que promueves la inclusión, sino realmente, ¿por qué tenemos que hablar de diversidad hoy si realmente tendríamos que estar hablando de equidad, de cómo son tus procesos, qué tal estás manejando todo lo que dices en esta política? Y el segundo reto creo que es la cultura, ¿no? Bien, ya lo decían, este tema de los sesgos es algo muy natural, realmente pues los sesgos son una reacción de supervivencia de los seres humanos. Sin embargo, si identificas cada cuando en el día a día surgen estos sesgos, creo que ahí puedes empezar a trabajar. Debe de haber mucha capacitación, mucha sensibilización, en que la gente realmente identifique qué tan incluyente está siendo tu cultura, ¿no? Entonces, y ya nada más para terminar, creo que es importante empezando desde nosotras como mujeres, ¿sabes? No solamente esto, tenemos que tener una claridad de que esto no le corresponde a un área de RH, ¿no? Creo que todos los que formamos parte de la organización somos quienes tenemos que ser inclusivos y finalmente lo que llevamos a la organización o la empresa, nuestro trabajo, pues es lo que somos nosotros como personas y lo que vivimos en nuestro día a día. Entonces, realmente si dices, nosotras tanto hablamos de empoderamiento, tanto hablamos de este término de sororidad, ¿por qué no lo llevamos a cabo, ¿no? Como simplemente nosotras. Hace unos días estuve en una reunión de consejo donde eran 12 personas C-level y nosotras presentando, y la persona que iba conmigo me dijo, es que no podemos decir las cosas como quieres que las digamos, porque somos dos mujeres hablando de cambiar el mundo. Y entonces yo volteé y dije, nunca se me hubiera ocurrido que somos dos mujeres y de cambiar el mundo, ¿no? Yo vengo a hablar de indicadores, de riesgos que son tan importantes hoy con los temas de ESG que yo llevo, ¿no? De cambio climático y demás, tan importantes hoy como un tema comercial. Pero nosotras mismas nos vemos así, no, espera, porque somos mujeres. Ahí es donde nosotras tenemos que empezar también a empujar, ¿no? Desde nosotras hacia lo que percibimos hacia los demás, ¿no? ¿Querías comentar algo? Sí, nosotros, por ejemplo, tuvimos el lanzamiento del comité GAIN, que es Global Ability Inclusion Network, en diciembre, que también es una iniciativa Joan Lovels Global, que también la estamos implementando en México, y tuvimos como invitada en una plática a Haven Girma. Haven Girma es una mujer abogada, ciega y sorda, graduada de Harvard. Fue muy interesante tener la plática con ella porque obviamente se necesitaban no nada más traductores, sino también una serie de tecnología. Y mientras ella hablaba, yo pensaba, pues sí, en su poder, pensaba yo en su mamá, pensaba yo en todo lo que hubo atrás de ella para que se graduara ahí, pero también pensaba yo mucho en la gente de Harvard y decía yo, ¿quiénes son esas dos mujeres seguramente que llegaron a decirles, oigan, tenemos esta chava que quiere entrar aquí a estudiar y ¿qué creen? Vamos a necesitar adecuar este sistema, vamos a necesitar que el maestro haga estas cosas, vamos a necesitar esta computadora, este traductor, porque para hablar de inclusión sí se necesita la fuerza de las mujeres, de los grupos subrepresentados, pero también se necesita el compromiso del otro lado y también se necesitan ciertas herramientas del otro lado, ciertos programas y cierta actitud para que también realmente las puertas se puedan abrir. Entonces, yo los quiero y las quiero invitar a todos. Hay una cosa que dicen los webs de la ONU, ¿no?
que tú también te comprometas a que cuando tú contratas un servicio, y no importa si estás contratando una empresa de miles de millones de pesos, de las más importantes de México o del mundo, Nestlé, no importa si estás en Gentera o Compartamos, no importa si estás en Hogan Lovells, no importa si eres una ama de casa o si es la decisión tuya de ayudar a tu amiga que está vendiendo productos. Si puedes, cómprale a una mujer, y si puedes comprarle a una mujer indígena, cómprale a la mujer indígena. Cómprale a esa empresa que está liderada por grupos subrepresentados. Hazlo, y así es solamente como vamos a cambiar esta historia. Muy lindo. Déjame agregar algo que me hiciste ahorita reflexionar. Todos vamos a tener en algún momento de nuestra vida una discapacidad. Se estima 20% de nuestra vida lo vamos a pasar con una discapacidad. No todas las capacidades son de nacimiento y forever. Y por eso es importante entender el mercado en el que trabajamos y reflejarlo con la misma gente. Si no tienes gente con discapacidad en tu staff, difícilmente vas a estar sensible a lo que una persona con discapacidad necesita, tanto en productos como servicios. Entonces, las mejores historias que yo he oído de diseño de verdad vienen cuando realmente estás reflejando el mercado en el que trabajas. ¿Vendes a indígenas? Ten a indígenas en tus staffs. ¿Vendes a mujeres? Ten a mujeres en tus staffs diseñando, escogiendo, viviendo realmente lo que va a ser la experiencia de tu cliente. Eso a fin de cuentas se traduce en éxito para la empresa. Entonces, efectivamente, no es un tema nada más de que hay que incluir a los discapacitados, es que este mundo tiene discapacitados, es que vamos a tener discapacidad en algún momento de nuestras vidas y ojalá que en ese momento encontremos, si nos rompimos una pierna, la rampa necesaria, ojalá en la aerolínea nos atiendan como deba de ser, ojalá en el hospital sean sensibles a que no hablas el idioma, en fin, tantas cosas que implican estas diferencias que pues todos tenemos que estar sensibles y para estar sensibles no hay como estar rodeados de esa sensibilidad, ¿no? Quiero otra vez retomando un poco lo que están comentando y retomando también un poco lo que se han hablado en otros paneles. Se habla mucho de que todo este tema de diversidad e inclusión siempre es un tema de negocio, que al final de cuentas sí es buena onda, sí socialmente se ve bien, pero también es un tema de negocio. Entonces, y esa pregunta sí me gustaría que los cuatro la platicáramos. ¿Cuál es la clave de los grupos diversos dentro de las organizaciones? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que es importantísimo tener grupos diversos, porque te dan, sí por un tema en que te dan más creatividad, en que la solución de los problemas viene desde diferentes puntos de vista, en que por supuesto cuando reúnes a personas que traen antecedentes distintos van a llegar a soluciones muchísimo más interesantes, tal vez mucho más rápidas, que si tienes a personas todas, digamos que, como diríamos en México, cortadas por la misma tijera. Sí por eso, pero creo que también por un tema que lo mencionaban ya, también por un tema de mercado, o sea, también es importante porque al final del día tus clientes o posibles clientes también son diversos, entonces creo que ahí es un ganar-ganar y yo lo que siempre digo, o sea, hagámoslo por convicción, pero quienes no lo quieran hacer por convicción, que después los vamos a convencer, pues háganlo por conveniencia, pero háganlo. Karen. Gracias. Sabes, ayer estaba leyendo que sí, realmente, según Forbes, ¿no? Todas las empresas que tienen una cultura incluyente, pues suben más o menos un 24% en temas de rentabilidad. O sea, sí es un tema de negocio. Sin embargo, esto que decía Mary Rose tiene muchísima razón en cuanto a que también nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que ya no solo son nuestros colaboradores los que podrían tener alguna diversidad, alguna diferencia, sino también nuestros clientes. Entonces, hoy tenemos, si queremos que una persona con alguna discapacidad entre alguna de nuestras tiendas, tenemos que tener las condiciones para que alguien pueda ir a Grupo Coppel, ¿no? a Bancoppel, a su Afore, a que realmente, y que pueda entrar, ¿no? Entonces, ¿qué estamos identificando? Es hace rato que les contaba estudio que estamos haciendo junto con el Teletón, es precisamente identificar dónde tenemos que hacer espacios para sillas de ruedas, ¿no? Donde en este tema, pues ahora que todo el mundo pedimos cosas en línea, bueno, ¿y qué pasa con tener un sistema digital en braille, ¿no? Entonces también estamos con esos procesos. Entonces, creo que es interesante saber realmente que nuestros clientes hoy
también son quienes consumen con algún tipo de diversidad. Ahorita también me acordaba que estamos haciendo una campaña precisamente en temas de inclusión, y nos damos cuenta en las fotos que queríamos tomar, pues de la cantidad de diversidad que tenemos en nuestros clientes. Tenemos muchas, estamos ubicados tenemos una tienda en el lugar más recóndito que se puedan imaginar de la sierra. Entonces, bueno, pues tenemos mucha gente indígena, con diferentes capacidades. Entonces creo que es cuando uno, eso es, ¿no?, empezar a ser incluyente, es decir, ya no solamente es al interior, sino también al exterior. Nuestras comunidades, nuestros clientes, nuestros colaboradores viven en las comunidades que estamos alrededor de nuestras operaciones, entonces también hay que tomarlos en cuenta. Entonces creo que es cuando empiezas a ser congruente. Y mira, complementando lo que decías de rentabilidad, en Gentera nos gusta ver que aportamos valor económico, social y humano. Cuando estamos abordando esos 3 factores es que nos sentimos realmente satisfechos. Claro que necesitas rentabilidad, pero somos una empresa muy orientada, con mucha vocación social. Y te das cuenta, hoy precisamente en la mañana estábamos analizando cómo es una gran cadena, desde Hesketh, que lo hablaba en un estudio de hace muchos años, cómo el tener colaboradores contentos hace que tengas clientes contentos, hace que tus mercados estén contentos, y todo es un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, ahí es donde reflejas la parte humana, la parte social, y eso acaba convirtiéndose en rentabilidad, ¿no? No necesariamente buscas rentabilidad, pero acabas llegando a ella cuando logras este valor completo, ¿no? Claro, Marco. Mira, no hay mucho más que sumar, pero yo diría que tener un equipo diverso siempre te ayuda a tener puntos de vista distintos, ¿no? No solo para la solución de problemas, como enfrentar el inesperado. Nosotros aprendemos mucho durante la pandemia en la forma de trabajar, de mantener las operaciones con gente que tenía opiniones muy distintas. Y esto ayudaba mucho a considerar todos los aspectos. Y muchas veces cuando el equipo no tiene esta diversidad, la visión es muy estrecha, ¿no? O sea, no hay esta amplitud. Entonces yo creo que efectivamente es mucho mejor trabajar con equipos diversos. Ahora bien, sí hemos hablado de justo las políticas, lo que deben de hacer las empresas y todo, pero también qué tan importante es que las empresas tengan protocolos para denunciar, por ejemplo, temas de discriminación dentro de la propia empresa, y para que quien denuncia también se sienta protegido Y escuchado. Entonces, no sé, por ejemplo, en el caso de Hogan Lovells, que ven temas más legales, ¿qué tanto se ha avanzado en México en estos protocolos? Pues tenemos las políticas establecidas, tenemos también incluso una línea 800 que también es a nivel global. Estas son pues prácticas que se llevan a cabo hace mucho tiempo, en el cual tú puedes, en el caso de cualquier tipo de, ya sea discriminación, acoso, cualquier situación que tengas, ahí puedes levantar la mano. Por supuesto está abierta la Dirección de Diversidad e Inclusión también para escuchar y para poderle hacer frente. Hay dentro de Hogan Lovells también una parte en la cual se abre hacia también personas que, digo, en casos de que tú digas, ok, a mí me discriminaron, que puedan llevar a cabo toda la investigación. Sin embargo, hay una práctica que a mí me comentaron hace poco también, que me parece muy buena, que es también poderlo tener de manera externa, ¿no? O sea, que quienes te lleven a cabo todo ese protocolo también sean externos, no sea un tema interno. Creo que a lo mejor podría abrir también esa puerta para que otras personas o tus colaboradores o colaboradoras se sientan con mayor tranquilidad de poder ir y levantar este tipo de denuncias o de actos de discriminación, ¿no? Entonces, eso también, sin embargo, nosotros hasta el momento lo tenemos de manera interna. Perfecto. No sé, por ejemplo, en empresas como Coppel, Gentera o Nestlé, si hay este tipo de protocolos. Yo creo que sí, que ya es parte de los mínimos requeridos que necesitamos en las empresas, estos canales donde la gente pueda denunciar libremente, y el comité que está realmente investigando y haciendo las acciones procedentes para responder. Y externamente te iba a decir, pues la verdad es que hoy estamos todos abiertos en redes sociales a medios externos de denuncia, ¿no? Entonces, ¿cuántos casos no hemos visto de reputaciones que se van
pues en picada por un mal video que alguien, un espectador tomó de una acción que no debía de haber cometido alguien, ¿no? Entonces, pues aquí la invitación es no seamos espectadores cuando estemos viviendo un caso de discriminación, y en nuestro México lo vivimos todos los días, y cuántas veces no vemos esa arrogancia de gente tratando al que te está sirviendo de una manera déspota, ¿no? Yo creo que sumando, y por eso me encantó cuando tocaste el tema de movilidad social, somos un país en el que desgraciadamente todavía sigue habiendo muchísima arrogancia ante esos cambios, ante la gente que te está ayudando y te está apoyando. Entonces, pues no seamos testigos, seamos protagonistas cuando veamos casos así, y no toleremos ese tipo de cosas en los ámbitos, no solo de trabajo, sino en la parte personal y en la parte comercial, no importa en dónde estemos, creo que todos podemos ser voceros de este tipo de posiciones, ¿no? Ya estamos sobre el tiempo y ya nada más suelto la última pregunta. ¿Qué falta por hacer y cuál es el papel de las organizaciones en todos los niveles para que realmente se pase del discurso al compromiso, acciones tangibles y que realmente tengan un impacto? Entonces, quien quiera. Pues nosotros, por ejemplo, lo que les platicaba yo, el Sponsorship Program, que es un programa de mentoría que pues ya está caminando, ¿no? Abrimos nuestras primeras salas de lactancia, tanto en la Oficina de México como Monterrey. Pusimos, por ejemplo, baños no binarios, ¿no? Gender neutral, que también creo que son acciones importantes, pero sobre todo es el buscar que, para nosotros es buscar que nuestras colaboradoras y todos nuestros colaboradores de grupos subrepresentados puedan tener dentro de la misma organización un crecimiento, un desarrollo y puedan llegar a los puestos más altos para ser los tomadores de decisiones. Karen. Pues creo también como ejemplos, ahorita me vienen a la mente 3 programas que tenemos. El primero es que estamos haciendo un estudio en temas de salario digno, ¿no? No podemos decir que pagamos nada más de la ley cuando no identificas exactamente dónde está tu brecha y qué tienes que hacer. Entonces, este es un poco más de lo que les contaba, de que tenemos que saber en dónde estamos. También tenemos un estudio de primera infancia, ahorita que comentabas el tema de las salas de lactancia, y yo les preguntaba, ¿por qué salas de lactancia en nuestros centros de distribución, ¿no? ¿Es realmente lo que necesitamos? Tenemos más de 1,800 tiendas, vamos a poner una sala en las tiendas. ¿Qué necesitamos cuando el 52% de nuestra gente son mamás, ¿no? Que muchas de ellas pues dejan de trabajar con nosotros porque no tienen quien les cuide a sus hijos, entonces realmente sí es interesante pues saber en dónde estamos en estos temas. Y otro programa, por ejemplo, que tenemos es que hoy tenemos a mujeres repartiendo, choferes repartiendo cajas de menos de 20 kilos, pero bueno, cuando solicitamos ya algún pedido a Coppel, seguramente una mujer puede ir y darnos, entregarnos nuestros paquetes, y bueno, pues eso es una vez más, ¿no? Esta parte de congruencia, de hacer lo que dices, que realmente empiece a pasar, ¿no? Entonces, creo que esos son pues ejemplos de lo que se puede hacer. Y la otra es que sí no tratemos de, hace rato decías, todo cortados por la misma tijera, o sea, realmente no tratemos de generalizar. O sea, todos tenemos necesidades diferentes y como organización estamos comprometidos a identificar qué necesitan cada uno de nuestros colaboradores y qué necesita cada una de las personas con las que tienen que ver, en este caso con Coppel, ¿no? Adela. ¿Quieres? Marco. Mira, yo diría que todas esas acciones también tenemos en Nestlé, damos mucho enfoque en la cuestión de pago igual para un trabajo igual, ¿no? Independiente del gender. Y al final es que esta estrategia logre resultados, ¿no? Que al final que efectivamente estemos desarrollando el talento. Y esto a todos niveles, ¿no? No digo solo que es en fábrica, pero a este comité de dirección tenemos que ver que las mujeres están llegando ahí. Si estamos haciendo esto bien es porque estamos desarrollando el talento y estamos eliminando las barreras que impiden este progreso, ¿no? Esta es la forma, en mi opinión. Y bueno, pues yo por
de verdad sumar muchos de estos, felicidades por todas estas acciones, porque ya parece que muchas de estas es lo natural, pero cuesta trabajo hacerlas, cuesta trabajo poner los planes, cuesta trabajo hacer los seguimientos y hacerlas. Entonces, el famoso walk the talk, el realmente hacer lo que dices que vas a hacer, es un gran compromiso en las empresas. Y solo agregaría todo lo que ya dijeron que es muy valioso, el escuchar a los colaboradores, escucharnos. Ni siquiera todas las mujeres tenemos las mismas necesidades, siempre en estos foros tendemos a generalizar, pues todos tenemos algo distinto, ¿no? Me acuerdo de Peppers and Rogers, el segmento de uno, todos somos una persona con necesidades distintas en cada momento, entonces asegurémonos que los estamos escuchando. Perfecto, pues les agradezco muchísimo y bueno, pues continuamos aquí. Gracias. Gracias. Muchas gracias.